Bienvenidos traders nuevamente a Open Binary. En el día de hoy nos encontramos operando nuestra sesión número 13 con la modalidad de gráfico o pantalla dividido, como siempre con nuestra cuenta de saldo real. Bien, traders, una pequeña sugerencia, así un pequeño truquito como para poder sacarle un poco más de rentabilidad al broker, ¿sí? Quiero que presten atención a esto. Vamos a correr la herramienta. Miren acá, nosotros tenemos dos importes totalmente distintos, ¿sí? Pero tenemos la misma cantidad de saldo. Tenemos $3, estamos operando el USD-JPY, ¿sí? USD-JPY, pero acá nos dan el 92% y acá nos está dando el 86%. ¿En qué se basa esto? Que nosotros tenemos el gráfico de velas japonesas, ¿sí? El USD-JPY, lo tenemos en opciones binarias. Y el USD-JPY acá lo tenemos en digital. Si bien es la misma divisa, lo tenemos abierto en distintos mercados, por así decirle, para no entrar en muchos detalles. Pero bueno, vamos a demostrarles que es exactamente lo mismo. Es una pequeña forma de sacarle un poquito más de ventaja al broker. Parece mentira, pero los centavos suman. Más cuando es una cuenta pequeña. Bien, miren esto. Acá tenemos el USD-JPY, sí, en ambos gráficos. Lo tenemos en gráfico de línea. Fíjense que hasta el mismo error nos está tirando de la pantalla. Miren que es el mismo volumen, sí, o sea, se maneja con el mismo volumen. Entonces, nosotros ahora pasamos esto a velas japonesas, ponemos el gráfico en 15 minutos, nos ponemos en contexto de una forma rápida, vamos a poner esto en un minuto, perfecto, bien. ¿Qué es lo que tenemos a simple vista? Venimos de una tendencia bajista muy fuerte, ¿sí? Porque es una tendencia bajista muy fuerte con mucho momentum, ¿sí? Fíjense que tiene mucho momentum. Llega a esta zona de acá, se empieza a activar el comprador con impulsos y retrocesos. Vendedor intenta continuar con su tendencia bajista, o sea que podríamos decir que tenemos una tendencia bajista primaria. Y como tendencia secundaria vamos a decir que estamos en una tendencia alcista. Bien, traders, sabiendo que nuestra tendencia alcista fuerte, ¿sí? Porque es la fuerte la tendencia alcista, vamos a buscar formaciones alcistas o fortaleza por parte de los compradores. Bien, vamos a cambiar acá el importe, vamos a poner $2. Una vez que lleguemos a los 50, sí, vamos a empezar a operar con 3. Bien, acá vemos el gráfico, ya nos pusimos en contexto, ya trazamos nuestra zona de soporte y resistencia, buscamos algún tipo de patrón de una forma rápida y sencilla. Sabemos que después de una vela roja pueden aparecer varias velas de color verde, ¿sí? Fíjense, en vela roja aparecen 2 velas verdes. Bueno, por ejemplo, vamos acá. Una roja, 2 verdes. Una roja, 4 verdes. Aparece una roja, aparece una verde, bueno, acá medio que se corta, pero miren acá, aparece una roja, 2 verdes, aparece una roja, aparece otra tendencia alcista fuerte, ¿sí? De velas verdes. Aparece una roja, entonces posiblemente busquemos fuerza por parte del comprador. Sabiendo que el precio está rebotando en una zona de un número redondo, vamos a hacer una pequeña corrección acá, trazando nuestra línea de soporte y resistencia. Vemos, ¿sí? Que el precio está siendo respetado por varias mechas. Ahora, a lo que a nosotros nos interesa es ver si el comprador tiene la fuerza suficiente como para romper esta zona. Aparentemente sí, así que vamos a empezar a analizar nuestro gráfico. Empieza entrando el comprador con fuerza, ¿sí? El vendedor automáticamente le responde haciendo un mínimo más bajo. Vemos que el comprador no está entrando, le está costando entrar, cuando lo logra hacer entra muy despacito, ¿sí? Vemos un estancamiento y el vendedor responde con fuerza. Posiblemente el precio quiera volver a esta zona de acá, ¿sí? O está siendo atraída por un imán, o como un imán, perdón, mejor dicho, por esta línea de soporte. Así que también era un número redondo, no olvidemos de eso. Vemos que el vendedor está entrando, el comprador le cuesta responder, vendedor sigue entrando. Pasados los 30 segundos vemos un dominio por parte del vendedor, pero un dominio desesperado con desaceleración. El comprador se intenta activar, vemos que le está costando hacer máximos más altos, vemos que le está costando romper esta zona de acá, pero apoyándonos en una tendencia alcista, yo posiblemente me vaya en una compra. Quiero ver si el vendedor no mete un latigazo de desesperación hacia la baja, pero ya te estoy diciendo que posiblemente esto sea una compra. Vamos a subir, de hecho, no importa, vamos a ir a 3. Bien, ahí. Perfecto, ¿por qué entró en una compra? Yo veo que el vendedor empieza a entrar, ¿sí? Veo que el comprador responde y el vendedor, miren todo lo que le cuesta responder, y cuando lo hace con un latigazo. Vemos que una vez que llega acá el comprador se empieza a activar. Básicamente ese fue el propósito por el que entro en una compra con $3, ¿sí? Veo mucha confirmación, veo también una tendencia alcista fuerte, veo un momento, una alcista fuerte, veo que estoy lejos de una zona de soporte.
¿Hay mucha volatilidad? Sí, fíjense en que la volatilidad nos está recontra traicionando, pero confiamos en nuestro análisis y posiblemente esta sea nuestra primera gestión, sí, nuestro primer ITM. Recuerden, como siempre, que nosotros nos abocamos a 3 ITM o 2 OTM, lo que ocurra primero, y damos por finalizada nuestra sesión. En el caso de perder esta operativa, nos quedaría un OTM más. En el caso de perder ese OTM, ya nos estaríamos retirando. Bien, ahí la volatilidad, vamos a ver si nos deja conseguir nuestro primer ITM, ¿sí? Arrancar de una forma saludable nuestra sesión. El precio intenta irse hacia abajo, pero el comprador responde y hasta último segundo no podemos cantar victoria. Ahora sí, perfecto. Dejando así nuestra cuenta en 52,39. Fíjense que es una pavadita, ¿sí? Lo que les explicaba de las opciones binarias y lo que es el digital. Pero si nosotros buscamos USD JPY, ¿sí? Acá tenemos el 92%, que es lo que a nosotros nos interesa. Hacemos un reajuste acá de una forma rápida, ¿sí? Esta zona acá ya no está siendo utilizada. Podríamos llevar esta zona, a ver, vemos que el comprador le está costando romper acá. Buscamos donde mayor tiene toque, aproximadamente tiene acá la mayor cantidad de toque, ¿no? Sí, tenemos toques por mecha, muchas mechas. Acá, bueno, una vela logra romper. Tenemos acá muchas velas que están tocando, que las mechas son las que van rompiendo. Tenemos acá un último toque de mecha y bueno, acá como estamos viendo, está respetando aparentemente. Ojalá que pase lo mismo que pasó acá. De igual forma, recuerden que si nosotros llegamos a perder, vamos a sacarle mucho provecho, ¿sí? A un OTM, porque podemos analizar el por qué perdimos. Bien, comencemos a analizar. Entra el comprador de una forma fuerte, ¿sí? Aparentemente sana. Vendedor le está costando bajar. Vemos que el vendedor se activa, pero el comprador vuelve a responder. De igual forma le está costando al comprador hacer un máximo, ¿sí? Vemos que el vendedor se está activando de una forma aparentemente sana, ¿sí? Decimos aparentemente sana porque hace impulsos y retrocesos, pero el comprador responde con punta de latigazo. Ahora, para saber si el comprador está fuerte, lo que tenemos que ver en estos 30 segundos es fortaleza por parte del comprador. O sea, que el comprador siga avanzando con la misma forma que lo venía haciendo acá. Si el vendedor entra, ahí está, perfecto, y el comprador no responde, vamos a irnos en una venta. Si bien vemos dominio por parte del comprador los primeros 30 segundos, vemos un vendedor que le está costando hacer mínimo, estoy viendo un comprador que está posiblemente, ¿sí?, debilitándose un poco. Vamos a entrar en una compra igual, ¿sí?, sabiendo que corro el riesgo de esta zona de soporte, la cual fue respetada. A ver, vamos a entrar en una compra, perfecto. Esta operativa va a estar en duda, ¿sí? Si bien vemos impulsos y retrocesos, ahora cuando la analicemos a mayor detalle la voy a poder explicar. Aparentemente el comprador se estaba debilitando, ¿sí?, pero porque tenía que romper esta zona, o sea, vamos a decir que el comprador estaba descansando. Mi miedo es que la volatilidad nos traicione y el precio se vaya para abajo con fuerza, que es lo que está intentando hacer. Pero viendo que el comprador rompió con mucha fuerza esta zona, es raro que eso pueda llegar a pasar. Ahí estamos viendo igual el vendedor, estamos viendo lo que yo decía recién. El comprador acá se tiene que activar con fuerza, ¿sí?, buscando esta zona de soporte y resistencia. Si el comprador ya no se activa antes de que finalice la vela, ya esta operativa la estaríamos perdiendo. De todas formas sería nuestro primer OTM, por eso yo les decía que veía mucha debilidad por parte del comprador, pero lo considero un descanso. Bien, el vendedor se empieza a activar, el comprador intenta responder y este sería aparentemente nuestro primer OTM, ¿sí? No creo que el comprador se vuelva a activar, ya no se activa, perfecto. Vamos a sacarle igual provecho a eso después. Vemos entonces en el análisis este. Entra comprador, vendedor responde, vuelve a entrar el comprador, vendedor responde, bien. El comprador está intentando entrar con fuerza, vemos que le está costando un poco. Tenemos un OTM más para operar, en el caso de que perdamos ese OTM ya nos vamos a estar retirando. Vemos mucha fortaleza por parte del vendedor, yo acá quería entrar en una venta, pero bueno, como vi que el comprador venía respondiendo con fuerza, me desconcentró eso. De todas formas, nosotros en el trading aprendemos cuando perdemos. Comprador activo, vendedor intenta bajar, comprador se activa, vendedor se desespera, comprador sigue activándose con fuerza. Posiblemente esto sea la compra que teníamos que meter en la anterior operativa. Bien, veamos a ver si podemos corregir un poquito más acá el gráfico para verlo de una forma más sencilla y está perfecto. Vemos mucha fortaleza por parte del comprador, vemos que el vendedor se desespera tratando de hacer mínimos más bajos. Podríamos estar pensando en un patrón killer, a ver si entramos en una compra acá, perfecto. Si el punto de entrada nos ayuda, que fue un muy buen punto de entrada, el precio va a intentar rellenar esta mecha, ¿sí? Acá tendríamos aparentemente nuestro segundo ITM. Recuerden que nosotros no podemos cantar victoria en el trading hasta último segundo, ¿sí? Bien, el comprador se activa, ahí el comprador va a volver a testear esta zona, vamos a ver si la logra romper de una buena vez.
El comprador se activa entonces, vendedor responde, el comprador vuelve a hacer máximos más altos, el vendedor empieza a activarse de una forma bastante pronunciada, ¿sí? Veamos si el comprador lo deja seguir bajando, vemos que no. El vendedor está semi estancado en un nivel interno, fíjense en que cada vez que rebota lo hace sobre este nivel de acá. Vean como ahí no le está dejando el comprador bajar. Bien, el comprador ahora tendría que impulsarse hacia el alza viendo que el vendedor está bajando y no lo está pudiendo hacer. Vamos a ver si logramos. Nuestro punto de entrada fue estratégico a la hora esta de operar, ¿sí? Esperemos que el comprador ahí reaccione, ¿sí? A ver si no se desespera y tenemos perfecto nuestro segundo ITM. Bien, hay mucha volatilidad, traders, nos está costando mucho la operativa, ¿sí? Pero no hay problema, si tiene movimiento nosotros le podemos sacar provecho. USD-JPY, perfecto. Ven, acá está lo que les explicaba. Este es binario, ¿sí? 86%. Y este es digital, 92%. Vamos a acomodar acá. Vamos a hacer de una forma rápida. A ver qué podemos encontrar. Bien. Estamos viendo que esta zona está siendo muy respetada. Si el comprador logra irse hasta acá arriba al finalizar la vela, vamos a entrar en una venta. Ahora, si el comprador lo agarramos por acá, vamos a entrar en una compra. Perdón, si el precio lo agarramos por acá, vamos a entrar en una compra. Bien. Empieza entrando el vendedor con fuerza. A ver, vamos a ver si podemos analizar esta y metemos operativa acá o analizamos en la siguiente. Entra comprador, vendedor, comprador. Vemos que el vendedor se empieza a forzar, se estira mucho después de costarle romper. El comprador no se activa con fuerza. El vendedor sigue haciendo mínimos. Y mira, posiblemente esta vela termine en rojo. Vamos a ver. Sí, tendría que haber metido la operativa. Si llego a encontrar un punto abajo más factible, metemos una compra. A ver. Pero yo creo que esta vela va a terminar en rojo. Si no me traiciona... Ven, está rebotando sobre un número redondo, ¿sí? Que lo tenemos acá, fíjense que le está costando hacia el máximo. Pero no veo un comprador activo, ¿sí? De una forma sana. Lo veo al comprador muy desesperado. A ver si podemos seguir analizando esto. Entra comprador, vendedor responde, vamos a analizar de acá, ¿sí? Entra comprador, vendedor responde fuerte. Comprador se desespera, vendedor responde. Vemos, como decía, que le está costando al vendedor romper este número redondo, ¿sí? Es un soporte interno. El vendedor mete este latigazo, el comprador vuelve a responder, ¿sí? Si agarramos un número por acá, vamos a entrar en compra en la siguiente operativa. Veo un comprador que está haciendo máximos más altos, si bien le está costando. Veo que el vendedor está muy desesperado, está tratando de buscar esa zona. A ver, vamos a entrar acá en el compra. Creo que va a romper el nivel. ¿Por qué motivo creo que va a romper el nivel? Me hubiera gustado agarrar un punto de entrada más bajo, ¿sí? Pero miren esto. El precio está testeando muy continuo esta zona de soporte, ¿sí? Vemos un vendedor agotado que le está costando romper un nivel interno. A ver si ahí vamos a hacer el análisis completo de igual forma. El comprador no sé si va a lograr romper, ¿sí? Esta zona de soporte, pero sí estoy muy seguro que esta vela va a terminar de color verde y va a ser una vela grande, no va a tener mucha mecha. Fíjense en cómo el vendedor intenta entrar y no puede. Ahí si el vendedor no nos traiciona y se va para abajo, el comprador debería volverse a activar con fuerza. Ahí el vendedor hizo un mínimo muy bajo, ¿sí? Para lo que él venía haciendo. Ahí está, perfecto, nuestro análisis está perfecto. No vamos a cantar victoria, de igual manera. Recuerden que siempre nosotros esperamos la finalización, como fue la predicción hecha, así como leímos nuestro gráfico. No tuvo mucha mecha, fue una vela de color grande, dejando así nuestra cuenta en 54 USD. Vamos a analizar ahora, traders, esta operativa que tuvimos, que fue excelente. Nos dejó mal, a mí me dejó un poco descolocado esto, pero bueno, ahora cuando lo analice voy a encontrar el por qué entra a la venta. Igual ya sé por qué por qué la entré mal y no entré como quería, ¿sí? Esto era una venta, perfecto, tenía que haber sido una venta. Bien, analicemos entonces el gráfico, traders. Miremos acá. Nosotros viendo un comprador activo, ¿sí? Denme un chiquitín que voy a acomodar el mouse. Ahí está, perfecto. Me está molestando el mouse. Entra el comprador activo, ¿sí? Cuando el vendedor responde, lo hace a latigazo. Comprador entra, pero quiero que miren esto. ¿Qué es lo que hay acá? El comprador sigue haciendo máximos más altos, ¿sí? Pero lo está haciendo débil. ¿El vendedor aprovechó? ¿Respondió de inmediato? No, le cuesta. Logra responder, ¿sí? Vemos que el comprador está debilitándose. Vuelve a entrar el vendedor, ¿sí? Miren esto. ¿Quién venía dominando los 30 segundos? Claramente el vendedor. ¿Por qué? Porque el comprador tuvo este máximo más alto, ¿sí? Se frena acá y desde ahí empieza a activarse el vendedor sano. Impulso, retroceso, impulso, pequeño retroceso, impulso, pequeño retroceso, ¿sí? Ahora, si el vendedor venía con esta fuerza, ¿por qué ni siquiera llega a romper, ¿sí? Esta zona y
apoyarse en este nivel de soporte y resistencia. Antes de que el vendedor siga con fuerza, ¿quién se empieza a activar? El comprador. Acá fue difícil, ¿sí? Porque vemos un comprador que está intentando hacer máximos más altos, pero le está costando. Pero, ¿qué nos da la pauta para entrar en una compra? Que el vendedor responde recién acá. Y miren esto, ¿sí? Esto es algo que vi. ¿Dónde está rebotando el vendedor? Vamos a marcarlo bien, así después lo pueden empezar a analizar ustedes. Ahí, perfecto, ahí está derechita. Vendedor entraba, impulso, retroceso. Vuelve a entrar el vendedor, se frena acá, entra el comprador despacito. Vendedor rompe, vuelve a entrar el comprador. Vendedor vuelve a ser bajo, ¿sí? Cuando el comprador empieza a entrar, fíjense que el vendedor ya cambia la fuerza. Este movimiento del vendedor, ¿sí? Es muy chiquitito con respecto a lo que venía haciendo el vendedor. De hecho, es más chiquito que este. Comprador se activa, ¿sí? Vendedor responde muy despacito. Comprador se vuelve a activar, vendedor responde con fuerza, se sigue semi estancando en un nivel interno. Comprador responde cuando el vendedor mete este mínimo, ¿sí? Este latigazo, que ya es tarde, porque ya es tarde, o sea, este latigazo me hubiera gustado verlo acá, por ejemplo, cuando el comprador metía, que el vendedor entre con ese latigazo, ¿sí? Comprador se sigue activando con fuerza, si bien le está costando hacer máximos cada vez más altos, lo viene haciendo, pero miren esto, viene dejando que el vendedor haga mínimos más bajos, no. Cuando el comprador se activa, el vendedor no logra hacer un mínimo. Se vuelve a activar el comprador y el vendedor no vuelve a hacer un mínimo. Y acá vemos que el vendedor se activa, ¿sí? Pero ya no hace más nada. De hecho, fíjense cómo el comprador se empieza a mover de una forma débil, ¿sí? Pero con constancia. ¿Qué quiere decir ello? Que el comprador sigue impulsando hacia el alza. Acá tenemos entonces, esta fue sufrida, como de costumbre. Tuvimos un buen punto de entrada acá, pues no me puedo quejar del punto de entrada. De hecho, agarramos un punto de entrada buenísimo porque fue más abajo. Si lo hubiéramos agarrado más arriba, no sé si lo hubiéramos ganado. A ver, creo que sí. Sí, lo hubiéramos ganado igual. Pero fíjense en que lo hubiéramos ganado por muy poquito. Tuvimos una entrada excelente. Bien, ahora vamos a revisar el que más me interesa a mí, que es el OT. Yo les voy a mostrar lo que yo entendí y ahora les voy a explicar lo que tendría que haber visto. Yo lo que dije, ok, comprador entra, vendedor no tiene fuerza. Vuelve a entrar el comprador, el vendedor se debilita, sí, fíjense que le cuesta mucho. Pero acá estaba la clave. Comprador sigue haciendo máximo, vendedor no logra hacer mínimo. Comprador sigue haciendo máximo, vendedor no logra hacer mínimo. Comprador sigue respondiendo así de forma máxima, que esto era un agotamiento, y el vendedor intenta entrar acá a lo último. Esta vela yo la vi con fuerza alcista, de hecho si miran hay impulsos y retrocesos, sí, en todo momento, pero miren y presten atención a esto. Hasta aquí vamos perfecto. Entra el comprador se pausa, entra el vendedor despacito. El comprador responde fuerte. Primera señal de debilidad. Si el comprador tenía esta fuerza, ¿por qué acá dejó, ¿sí? Este momento de pausa? Y cuando el vendedor entra, el comprador no entra como por acá arriba. Primera debilidad por parte del comprador. Bueno, entra el comprador, miren esto. El vendedor acá se comprime muchísimo. Pero ¿por qué el comprador, ¿sí? Deja todo este momento que el vendedor se mueva? Cuando el comprador responde, lo hace a punta de latigazo, lo cual es podríamos decirle, movimiento sano, ¿sí? Porque venía entrando con fuerza. Por eso es que esta vela fue difícil, ¿sí? Fui engañado. Entra el vendedor, ¿sí? El comprador responde muy despacito. Fíjense cómo acá me vuelve a traicionar, ¿sí? Yo no me como estos movimientos, chicos. Entra el vendedor, comprador responde despacito, vuelve a entrar el vendedor. Comprador, miren cómo se empieza a activar de una forma desesperada. Si bien está haciendo máximo, ¿sí? No podemos comparar este máximo con este máximo, ¿sí? O este máximo con este máximo. Ahora, entra vendedor fuerte, ¿sí? Yo dije, ok, acá el vendedor se está desesperando. Y miren cómo de vuelta el comprador se activa, pausándose, mostrándose débil. Fíjense cómo se empieza a mover de una forma dispareja, ¿sí? Miren cómo hace todo este movimiento en media luna, mete el latigazo, entra vendedor y acá el comprador se empieza a forzar de vuelta por alcanzar esta zona de soporte. Yo acá, denme en chiquitín que vamos a poner pausa, a ver, acá perfecto. Yo acá, creo que esta fue la vela que perdimos, ¿verdad? Sí. Sabiendo que estoy sobre una zona de soporte y resistencia, sabiendo que estoy alejado, ¿sí? Sobre un número redondo, que estoy en un nivel interno, sabiendo también que tengo esta pequeña consolidación o lateralización, lo peor que hice fue buscar una compra. Acá tendría que haber buscado una venta. Estrategia sencilla: cada vez que el precio llega a una zona de soporte, ¿sí? O resistencia, operar en contra. Sabemos que tenemos un vendedor fuerte, ¿sí? Está llegando a esta zona de soporte y vemos que el vendedor acá se empieza a activar, vamos a buscar una compra. Lo mismo si vemos que tenemos esta zona de resistencia y, por ejemplo, como acá vemos que el comprador está intentando subir y no puede, vamos a buscar una venta, ¿sí? Acá me engañó el precio. En síntesis, lo que estamos viendo acá es desesperación por parte del comprador, ¿sí? Fíjense en cómo el comprador se desespera,
Fíjense cómo le cuesta durante mucho tiempo hacer un máximo, le cuesta desde acá hasta acá hacer un máximo bien alto, se agota y el vendedor vuelve a entrar. Lo que acá estábamos viendo nosotros, yo en realidad como debilidad por parte del vendedor, era fortaleza, era debilidad por parte del comprador. Pero bueno, traders, si no les quedó claro esta vela, ¿sí? Me lo dejan en los comentarios, yo se la puedo volver a explicar. De todas formas, el comprador buscó romper, sí, pero el vendedor estaba muy activo. Esta vela fue una mala lectura, no fue una manipulación del gráfico. Bien, traders, vamos a analizar nuestro segundo ITM, ¿sí? Este ITM fue bastante copado, me gustó bastante leerlo. Vemos que entra el comprador, el vendedor empieza a entrar despacito, ¿sí? El comprador responde fuerte, acá sí vemos fortaleza por parte del comprador. El vendedor se debilita metiendo este latigazo, fíjense en que no hace más este mínimo, y quien se empieza a activar con impulsos y retrocesos, el comprador, ¿sí? Fíjense en que acá sí hay diferencia de máximos, sacando este, ¿sí? Pero el vendedor entra muy despacito y el comprador le responde muy fuerte. Cuando el vendedor empieza a entrar, fíjense en que lo hace de una forma desesperada, se semi-estanca en este lugar y el comprador responde. Cuando el comprador descansa, que hace este pequeño descanso, el vendedor, miren cómo se desespera. De hecho, acá nosotros tuvimos un punto de entrada estratégico, ¿sí? Porque fue un punto de entrada estratégico. Si a nosotros nos hubiera tomado la operativa acá, que fue donde finalizó la operativa, hubiéramos perdido. Nuestro análisis no hubiera estado mal hecho, pero en este caso, el gap, ¿sí? Porque fue un pequeño gap lo que hizo, nos dio un punto de entrada especial. Bien, traders, analicemos nuestro último ITM y ya les dejo descansar. Recuerden que todo lo que yo enseño ustedes tienen que probarlo y practicarlo en demo. Bien, analicemos nuestro último ITM. Entra comprador, vendedor responde. Vuelve a entrar el comprador, vendedor responde de una manera fuerte, ¿sí? Pero miren lo que yo les decía. El vendedor le está costando continuamente romper esta zona. ¿Quién se activa cada vez que el vendedor entra fuerte? El comprador. Vendedor entra despacio, comprador entra despacio, vendedor entra fuerte, comprador entra fuerte. Vendedor entra despacio, comprador entra despacio. Vendedor entra despacio, comprador entra despacio. De hecho, si prestamos atención, ¿sí? Vamos a trazar como por acá aproximadamente. Y esta otra zona de acá. Perfecto, ahí. El vendedor buscaba desesperado esta zona de acá, ¿sí? Buscaba darle vuelta a la formación. No lo logra en ningún momento. A eso, sabiendo que nosotros venimos en una tendencia alcista, sabiendo que estamos lejos de una zona de soporte, ¿sí? Entramos en una curva. Bien, acá el comprador lo que hace es demostrar fuerza verdadera, ¿sí? Me hubiera gustado, como les dije, entrar en un punto como por acá, o acá me hubiera gustado que el vendedor entre y entrar como por acá. Pero bueno, estuvo bien hecho el análisis, por eso seguimos haciendo que crezca nuestra cuenta. De hecho, fíjense en que tuvimos un volumen de vela muy grande, yo ya lo había dicho, ¿sí? Que íbamos a tener una mecha chica, ¿sí? No íbamos a tener mecha por el lado de abajo y que la vela iba a ser bastante grande. Bien, traders, vamos a ver entonces acá una cosita y ya vamos a dar por finalizada nuestra sesión. Quiero que miren esto, que es lo que yo les decía. El comprador, que venía con momentum alcista fuerte, ¿sí? Le costó romper estas zonas de acá, porque entraba el vendedor, pero el comprador lo usó para impulsarse hacia el alza. No molesto más, les agradezco un montón por haber llegado hasta acá. Si no estás suscrito y sos nuevo en el canal, te invito a que lo hagas. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia para el canal, me gustaría mucho que me la digas. Vamos a estar abriendo a mitad de marzo un canal en Telegram, ¿sí? Para todos los traders que están intentando operar de esta forma con gráfico de pantalla dividido. Así que bueno, traders, activen la campanita para estar al tanto de todo. Volvemos a subir nuestra cuenta dejándola casi en $55. Ya estamos activando un poco más lo que es el importe de operativa. Y recuerden de esto que yo les dije, bueno, y cerramos esto. Recuerden de tratar de operar, ¿sí? De esta forma, en digital y en binario. Fíjense en que si hacen bien el análisis van a salir rentables. Ahora sí, mis queridos amigos, no los molesto más, les agradezco por haber llegado hasta acá y nos vemos nuevamente en OpenBinary. Hasta luego y bendiciones.